Bienvenidos alumnos del curso de física de tercer año. En el video anterior del curso vimos lo que era la velocidad y yo les dejé planteada una fórmula a partir de la cual podíamos calcular la velocidad de algo que se mueve a velocidad constante. Yo sé que estos primeros temas no resultan igual de fácil para todos y como quiero evitar que queden trancados en esta parte del curso y después queden con dudas y eso no les permita entender lo que sigue, vamos a resolver un problema con lo último que habíamos aprendido en el video anterior. Un problema en el que tenemos un móvil que en determinado tiempo se mueve desde su posición inicial a una posición final y lo hace moviéndose siempre a la misma velocidad. Este tipo de movimientos que son en línea recta y que involucran cosas que se mueven a velocidad constante se conocen como movimientos rectilíneos uniformes y bueno, es simplemente eso, es la forma que tenemos de llamarle a ese tipo de movimiento en línea recta y que se produce a velocidad constante. Tenemos un auto que comienza en la posición inicial 0 metros. En ese momento, cuando empezamos a medir el tiempo, porque recuerden que necesitamos medir el tiempo para después calcular la velocidad, en ese momento el reloj marcaba 0 segundos, o sea, el tiempo inicial va a ser 0 segundos. Luego ese auto se mueve, recorrió una distancia desde la posición inicial a la final de 310 metros. Recuerden que esa distancia es lo que llamamos desplazamiento. ¿En cuánto tiempo hace este recorrido? Bueno, el reloj comenzó en 0 y terminó en 12 segundos. 12 segundos es el tiempo final, o sea que todo este movimiento tardó Para hallar la velocidad de este auto, vamos a usar la misma fórmula que habíamos usado en el problema al final del video anterior. Habíamos visto que la velocidad se calculaba como el desplazamiento dividido el tiempo en que tarda ese objeto, en este caso el auto, en moverse esa distancia, ese desplazamiento. Hacemos la distancia recorrida, 310 metros, dividido el tiempo que tardamos en recorrer esa distancia. Esa cuenta da 25,8, bueno, aproximadamente. Recuerden que si la distancia está en metros y el tiempo está en segundos, la velocidad la vamos a obtener en metros por segundo. Después quizás les dejo un material en el que puedan convertir este valor de velocidad a kilómetros por hora, dado que los kilómetros por hora son una unidad con la que estamos más relacionados y no tanto con los metros por segundo. Seguimos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver una fórmula que nos va a permitir calcular la distancia. Y la vamos a obtener de lo que nosotros ya sabemos, que es que la velocidad es igual al desplazamiento dividido el tiempo. De esta fórmula que nosotros ya conocíamos, podemos obtener lo siguiente. Obtenemos esta otra fórmula que nos dice que si nosotros multiplicamos la velocidad de algo por el tiempo durante el cual se estuvo moviendo, podemos obtener la distancia que recorrió en ese tiempo. Y verán que esto es así porque si se fijan en la primera fórmula, el tiempo está dividiendo. Y si nosotros quisiéramos pasarlo de este lado del signo de igual a este otro, tiene que pasar multiplicando. O sea, quedaría la velocidad multiplicada por el tiempo que acabo de pasar hacia el otro lado, que es lo que tengo acá. Y como pasé el tiempo hacia el otro lado, me quedó el desplazamiento delta x solo. Bien, les escribí esta misma fórmula dada vuelta acá. Repito, esto es, el desplazamiento, la distancia recorrida se calcula como la velocidad multiplicada por el tiempo. Y vamos a verlo con un ejemplo parecido a una situación parecida a la que hemos visto hasta el momento. Tenemos una persona andando en bicicleta, conocemos su velocidad. En este tipo de problemas en los que tenemos que calcular la distancia, vamos a conocer la velocidad. En este caso es de 6,5 metros por segundo. Sabemos cuánto tiempo estuvo moviéndose. Empezamos a contar el tiempo desde el segundo 0 y se mueve durante 60 segundos. El tiempo final es 60 segundos. Ahora, lo que no sabemos es cuál fue la distancia que recorrió en ese tiempo. Pero podemos usar la fórmula que acabamos de obtener de la siguiente manera. 6,5 metros por segundo
multiplicado por los 60 segundos que tardó el recorrido. Si nos fijamos, esta cuenta da 390, o sea 390 metros, porque la velocidad la tenemos en metros por segundo, el tiempo lo tenemos en segundos, y entonces el resultado de esta cuenta da en metros. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Bueno, hemos encontrado una fórmula que, conociendo la velocidad con la que se mueve algo y sabiendo cuánto tiempo estuvo moviéndose, nos permite saber cuánta distancia recorrió en ese tiempo. Una persona en bicicleta moviéndose a esta velocidad durante 60 segundos recorre 390 metros. Bueno, pasamos a lo último. También hay una fórmula para poder calcular el tiempo, y eso lo vamos a obtener partiendo de la fórmula que habíamos encontrado anteriormente. Velocidad por tiempo es igual a desplazamiento. De aquí podemos obtener que el tiempo se calcula como la distancia recorrida dividido entre la velocidad a la que se hace el recorrido. Si en esta fórmula de acá queremos mover la velocidad hacia el otro lado del signo de igual, vemos que la velocidad está multiplicando, así que si pasa hacia el otro lado, tiene que pasar dividiendo. Nos queda distancia dividido velocidad, y como movimos la velocidad de este lado, nos queda solo el tiempo. Y bueno, ¿cómo usamos esto? En el ejemplo vemos una persona que camina a una velocidad de 1,6 metros por segundo, recorre una distancia de 80 metros que aproximadamente es una cuadra, y la pregunta sería ¿cuánto tiempo tardó en recorrer esta distancia si se movía a esta velocidad? La distancia recorrida, que son 80 metros, dividido la velocidad a la que se mueve, 80 dividido 1,6 da 50, que son 50 segundos en este caso. Obtenemos el tiempo en segundos porque estamos usando la distancia en metros y la velocidad en metros por segundo. Aclaro que si la distancia hubiera estado en kilómetros y la velocidad en kilómetros por hora, el tiempo nos tendría que dar en horas, no en segundos. Pero este no es el caso. También les recuerdo que las fórmulas que vimos en este video solo sirven cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un movimiento que es en línea recta y involucra algo que se mueve siempre a la misma velocidad. No se olviden de esta formulita de acá, que por ahora no la vamos a usar, pero más adelante sí. Y si se las mando a usar ahora, seguramente les diga, bueno, tienen que usar esta fórmula y no esta otra.